El subjetivismo, la constante presencia del yo del autor en sus obras y la libre expresión de sus sentimientos y emociones son algunas de las características del romanticismo. El género más cultivado en esta época es el lírico, y para poder descubrir el contenido de un poema romántico, es conveniente realizar una lectura atenta del texto, después responder a las siguientes preguntas. En el nivel de comprensión literal, ¿qué sentimientos y emociones se expresan en el poema? En el nivel de comprensión interpretativo, ¿qué pretende comunicar el autor con su mensaje? Y por último, en el nivel de comprensión valorativo, ¿qué opinas del poema leído? Analizar el contenido de un poema te permitirá lograr una mejor comprensión de su significado. Todos hemos experimentado la emoción de leer o escuchar un poema. Siempre existe un poema que expresa nuestras emociones de amor, de amistad, de nostalgia o de pena. En la poesía, cualquier pensamiento o sentimiento se muestra de una forma más bella y emotiva. Esta emoción se produce porque el lenguaje poético no es igual ni comunica lo mismo que el lenguaje en sentido recto. El lenguaje es diferente porque el poeta trata de manifestar sus estados de ánimo y sus sentimientos, pero a veces el lenguaje cotidiano no le satisface y utiliza un lenguaje bello, de tal modo que nos muestre aspectos de la realidad que comúnmente no vemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los poetas para impresionar y emocionar a través de las palabras? Para que conozcas la respuesta a esta pregunta, hoy te mostraremos un método para identificar las características formales del estilo de la poesía romántica. Acompáñanos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde aún más hermosas, flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido. Desengáñate, así no te querrán. El estilo poético es la unión del contenido y la forma, es decir, qué se dice y cómo se dice. Esta manera de expresar las ideas y el lenguaje es diferente de un escritor a otro y de una época a otra. El estilo de los escritores románticos está caracterizado por una sensibilidad por encima de la razón. En ellos reina la fantasía y el individualismo. Los románticos se rebelan contra todas las reglas en el arte. Es una corriente renovadora en la que la emotividad es una de sus principales características.
Ya conocemos el contenido del poema Volverán las obscuras golondrinas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Sabemos de qué habla. Por eso ahora profundizaremos en él, identificando sus características formales. Para conocer los rasgos formales de un poema romántico, es conveniente seguir un proceso cuyo primer paso es hacer una lectura de estudio. Después, analizar el vocabulario. Y por último, analizar los recursos literarios que emplea el autor. Para aplicar este proceso de análisis, conviene plantearse las preguntas siguientes. ¿Qué palabras poco comunes aparecen en el poema? ¿Qué relación tienen entre sí esas palabras en cuanto a la significación? ¿Qué expresa el autor cuando emplea tales palabras? ¿Cómo expresa el autor su ideal? Recuerda que en el poema Volverán las obscuras golondrinas, Gustavo Adolfo Bécquer expresa nostalgia por los momentos felices que vivió al lado de su amada, y a este sentimiento se le une la desesperación que él siente cuando ella decide ya no corresponder a su amor. Al analizar el vocabulario del poema, encontramos palabras como refrenaban, mirábamos, aprendieron. Todas ellas expresan acciones pasadas. Al relacionar su significado, descubrimos que a través de ellas el poeta expresa pena por un amor perdido. En el poema también aparecen ideas como no volverán, desengáñate y no te querrán. Estas ideas sirven al poeta para expresar una sentencia, porque nadie le amará como él y sin embargo lo abandona. El tercer paso en el análisis de estilo consiste en identificar los recursos literarios empleados por el autor. Uno de estos recursos es la metáfora, que consiste en cambiar el sentido recto del lenguaje por otro figurado. Observa la siguiente estrofa. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Cuando el poeta dice aquellas que aprendieron nuestros nombres, se refiere a las golondrinas. Estas son aves y por lo tanto no pueden aprender los nombres de las personas. Sin embargo, el autor, valiéndose de la metáfora, atribuye a las golondrinas esta cualidad con el fin de representar los momentos felices pasados al lado de su amada y que fueron tantos que hasta las golondrinas aprendieron sus nombres. Otro de los recursos literarios que aparece en el poema es la adjetivación, que consiste en el empleo de adjetivos que sirven para expresar cualidades que embellecen el texto. Estos son algunos ejemplos: obscuras golondrinas, tupidas madreselvas, flores cuajadas de rocío. El último recurso literario que analizaremos es la comparación. Esta consiste en establecer semejanza entre dos o más ideas mediante el adverbio como. Escucha la siguiente estrofa. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. En esta estrofa, el poeta idealiza su amor al compararlo con la devoción que puede sentirse hacia Dios y minimiza cualquier otro sentimiento del que pueda ser objeto la mujer que lo despreció. En el poema Volverán las obscuras golondrinas se advierten algunas de las características del romanticismo: la exaltación de la tristeza y el sufrimiento, el espíritu religioso, la naturaleza y el amor frustrado. Al examinar la forma en que está construido el poema, hemos logrado profundizar en la comprensión de su significado.
Sin duda estarás de acuerdo en que Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los poetas más importantes del romanticismo español. El estilo romántico no solo es pasión, es también heroísmo. Esto se puede notar en el soneto a Hidalgo del poeta mexicano Fernando Calderón. Observa cómo nuestros amigos analizan los rasgos formales de este poema y logran comprender mejor su mensaje. A Hidalgo. En sepulcral silencio se encontraba el pueblo mexicano sumergido. Fatal silencio, solo interrumpido por la dura cadena que arrastraba. Como crimen atroz se castigaba del triste esclavo el mísero gemido, o de los opresores al oído cual música de triunfo resonaba. Grita Hidalgo, por fin con voz divina: México libre para siempre sea, y al tirano español guerra fulmina. 11 años dura la mortal pelea. El trono se desploma y en su ruina de la libertad el estandarte ondea. Una vez que se ha realizado la lectura del poema, ¿recuerdas que sigue? Claro, un análisis del vocabulario. Sí, Carlos. Sepulcral, mísero, atroz, no son palabras muy comunes y relacionando su significado expresan las inhumanas condiciones en que vivía el pueblo mexicano antes de la independencia. El poema también exalta el heroísmo de Hidalgo, por eso el autor utiliza palabras como voz divina, México libre, fulmina, libertad. Ahora observa el análisis de los recursos literarios que inicia con la identificación de las metáforas. La dura cadena que arrastraba. El autor utiliza la palabra cadena para representar la sujeción a la que estaba sometido el pueblo. El heroísmo de Hidalgo consiguió romper esta cadena. Eva, ¿podría señalar algún ejemplo de adjetivación en el poema a Hidalgo? Sí, ya encontré algunos como sepulcral silencio, fatal silencio y voz divina. No olvides que los adjetivos son palabras que sirven para expresar cualidades que embellecen el texto. Ahora veamos si en el poema hay alguna comparación. Recuerda que en ellas se emplea la palabra como o alguna equivalente. En la segunda estrofa aparecen dos comparaciones. Como crimen atroz se castigaba del triste esclavo el mísero gemido, o de los opresores al oído cual música de triunfo resonaba. El autor utiliza estas comparaciones para expresar que antes de la independencia cualquier queja del pueblo era castigada como si se tratara del peor crimen. La segunda comparación se hace con la palabra cual, que en este caso es equivalente a como, y sirve para mostrar la crueldad de los españoles que parecían disfrutar la miseria del pueblo. El análisis de estilo nos permite descubrir los mecanismos de que se valen los poetas para comunicar sentimientos y emociones. Para identificar las características formales de los poemas románticos, debemos hacer una lectura de estudio, después un análisis de vocabulario y por último, un análisis de los recursos literarios que emplea el autor.